Bueno, muy buenos días para todas y todos. En la actividad semanal de GRAEPIC del Grupo Académico de Epidemiología Clínica, me encanta presentar a la doctora Laura Herrera Almanza, estudiante de la maestría en Epidemiología Clínica, que nos va a presentar un tema que es de mucha relevancia para toda la metodología actual eh, en la que tratamos que los estudios observacionales sean lo más parecidos posibles a los estudios experimentales. Ya este es un medio spoiler. Entonces, Lauris nos va a presentar la conferencia Fundamentos de la Ponderación por el inverso de la probabilidad de la exposición, una herramienta útil para la confusión. Adelante, Laura. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Como indica el doctor Fabián, me presento, soy Laura Herrera Almanza, estudiante de la maestría, y hoy tengo el gusto entonces de presentarles esta charla que fue desarrollada junto con la ayuda del doctor Fabián Jaimes, y la titulamos Fundamentos de la Ponderación por el inverso de la probabilidad de la exposición, una herramienta útil para la confusión. Entonces, para el día de hoy traemos el siguiente índice. Primero vamos a hablar un poco sobre el contexto para entender un poco mejor esta metodología. Posteriormente vamos a hablar de los fundamentos de este método estadístico. Vamos a abordar la definición, la aplicación paso a paso y miraremos de manera general algunas ventajas y desventajas que nos puede ofrecer. Vamos a mirar un poco cómo está el estado actual y el uso de este método estadístico y finalmente algunas conclusiones. Entonces, para contextualizarlos un poco, tengamos puestos muy presentes que lo ideal, y siempre nos han dicho eso, que lo ideal para evaluar una intervención, bien sea entendida como un nuevo fármaco, como un dispositivo, como un programa o demás, el mejor diseño sería un ensayo clínico que teóricamente, si cumple pues como con ciertos criterios, en especial el tamaño de la muestra, va a contar con esa magia de la aleatorización, que lo que va a permitir es que exista un balance entre las variables conocidas y desconocidas entre los diferentes grupos que se están comparando, y eso nos podría pues como manejar esa confusión que podría ocurrir, y podríamos entonces decir que la diferencia que se observa en los resultados de diferentes grupos, si existe ese balance de esas variables, se podría decir que es un efecto de la intervención. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre es factible realizar un ensayo clínico, bien sea por los tiempos, por los costos que esto puede traer consigo. Entonces ahí es cuando los estudios observacionales se vuelven una alternativa. Pero ¿qué pasa con los estudios observacionales? En estos, pues va a ser mucho más evidente la confusión, y es algo que se debe de manejar, y esto va a ser debido básicamente a que no hubo esa aleatorización, o sea, que no hubo ese balance entre los diferentes grupos, y comparar grupos que basalmente son diferentes no puede ser tan fácil como si fueran similares. Entonces, ese es el punto que se debe pues como tener presente, porque si no se maneja esa confusión, posiblemente la estimación que se está observando difiere de la real y puede ser o subestimada o sobreestimada, pero por lo general tiende a ser sobreestimada. Entonces, para ese control de la confusión en los estudios observacionales, digamos que existen diferentes metodologías, ¿cierto? Que se pueden utilizar desde el diseño del estudio, entonces con criterios de inclusión y de exclusión, o con estrategias, por ejemplo, de emparejamiento que permitan pues como hacer similares esos grupos, o también se puede hacer uso de métodos estadísticos ya en el momento del análisis, ¿cierto? Entonces, de manera general, para el control de esa confusión en estos estudios observacionales, tenemos cuatro métodos. El primero de ellos sería el análisis estratificado, el segundo podría ser una regresión multivariable, el tercero podría ser el uso de variables instrumentales, y el cuarto, que es en uno de los que más vamos a comentar el día de hoy, es el propensity score, que va a estar ligado a este método estadístico que estamos hablando. Entonces,
De manera general, vamos a decir como algunos aspectos claves de cada uno de estos análisis para posteriormente entonces entrar en el tema central de la charla. Entonces, el primero que les mencionaba es el análisis estratificado, en donde entonces vamos a tener que los datos se van a dividir en grupos según la presencia de una tercera variable, que puede ser una variable de confusión idealmente, ¿cierto? Y eso va a permitir entonces determinar si el efecto varía o no varía en presencia de diferentes niveles de esa variable. Entonces acá les traigo este ejemplo muy sencillito, ¿cierto? La idea es que acá tenemos la exposición, los fumadores y los no fumadores, y el desenlace es el cáncer de pulmón o el no desarrollo de cáncer de pulmón, ¿cierto? Entonces acá vemos que tenemos un total de 200 pacientes. Saqué el estimador puntual y nos dio un OR de 2,67, pero luego hacemos la estratificación por las edades, con edad menor a 50 años y con una edad mayor o igual a 50 años, y vemos que esto varía, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver diversas limitantes. La primera es que solamente nos va a permitir analizar una variable de confusión a la vez, ¿cierto? Y entonces eso es una gran limitación. Y lo otro es que, por ejemplo, en este caso pasamos de una muestra de 200 a una muestra de 100 en cada grupo, lo cual disminuye el poder estadístico de estas pruebas. Aquí pues traje el estimador puntual, pero lo esperable es que los intervalos de confianza en estos análisis estratificados sean mucho más amplios que cuando se tiene el total de los 200 pacientes. Bueno, entonces, otro tipo de análisis que les mencionaba es el análisis multivariable. Por lo general se hace en uso de regresiones. Este es un método que es ampliamente utilizado en estudios observacionales y tiene la ventaja de que nos va a permitir evaluar el efecto de varias covariables de manera simultánea, y pues como no nos va a dividir la muestra en diferentes estratos, no va a perder esa potencia estadística. Entonces eso es como una de las ventajas que podría tener en cuanto al análisis estratificado. Otro método para el manejo de confusión en estos estudios observacionales al momento del análisis sería el uso de variables instrumentales, ¿cierto? Este que nos permite, este nos va a permitir controlar la confusión, y es muy importante que teóricamente nos va a controlar la confusión tanto de las variables medidas como las no medidas, pero la principal limitación en este tipo de análisis va a ser que la selección de la variable instrumental no es tan fácil, ¿cierto? Porque debe de tener ciertas características. La primera de ellas es que debe estar fuertemente correlacionada con la exposición y que no debe tener ningún efecto sobre el desenlace. Entonces, encontrar ese tipo de variables suele ser una tarea compleja, entonces por eso es una pues como de las grandes limitantes de esto. Y adicional a eso es que se requieren incluso a veces unos supuestos que son muy fuertes y que no hay manera de probarlos pues como en los estudios. Y finalmente, entonces, otro de los métodos que se puede utilizar es el propensity score, que fue definido en 1983 como la probabilidad condicional de asignación a un tratamiento particular, dadas las covariables observadas de cada individuo. Es decir, en un principio, esto es muy importante y por eso está resaltado, se hablaba de tratamiento particular, pero el propensity score se utiliza para determinar la probabilidad de asignación a cierta exposición. Cierta exposición puede ser a un tratamiento, como es lo que vamos a hablar hoy, pero también se puede utilizar, por ejemplo, para censuras o para poca adherencia, como diferentes exposiciones que podrían ser pues como relevantes, ¿cierto? Al ser una probabilidad, entonces vamos a tener que es un número que va a ser entre 0 y 1, y tiene la ventaja de que va a evaluar en simultáneo múltiples variables de confusión tienen que cumplir con la característica de que son conocidas, y adicional a eso, o idealmente, que estén bien medidas. ¿Qué pasa con el propensity score? El propensity score puede traernos
dependiendo del uso que se le dé, porque digamos que eso es como un pasito previo y luego a este se pueden hacer diferentes análisis adicionales, nos podría dar pérdida del tamaño de la muestra, pero no es el caso cuando hablamos de este método estadístico. Entonces, vamos a entrar ya en materia del método que vamos a abordar el día de hoy, que sería la ponderación por el inverso de la probabilidad. Por cuestiones prácticas en la charla lo voy a mencionar por IPW, entonces por la sigla en inglés, para que nos rinda un poco más. Entonces, este fue un método estadístico que fue desarrollado para el manejo de la confusión, cuyo objetivo era lograr balancear esas variables en los diferentes grupos de comparación, haciendo una similitud a la magia o a la ventaja que nos brinda la aleatorización en los estudios clínicos, ¿sí? Él está basado en el propensity score, es decir, en esa probabilidad de que un individuo tenga cierta exposición según ciertas covariables. Entonces, de manera general y como para que sea más fácil de entender, lo vamos a ver como si estuviera compuesto de dos partes. La primera parte es el propensity score, esa probabilidad según las diferentes características del individuo a que tenga cierta exposición, y posteriormente se va a hacer una ponderación, es decir, se le va a asignar un peso a cada persona, ¿sí? Que eso es lo que nos va a generar esa pseudopoblación, que es un concepto bastante importante que vamos a profundizar más adelante. Y es por eso que esa ponderación, ya les voy a mostrar la fórmula, se va a mirar pues como el inverso de la probabilidad a estar expuesto. Entonces, vamos a ir paso a pasito de cómo se realiza este método. Entonces, el primer paso y el crucial va a ser la selección de las variables, que esta debe ser adecuada. Ya más adelante, entonces vamos a mirar las características. El segundo pasito, entonces, sería el cálculo de ese propensity score según esas variables, que nos va a dar ese valor entre 0 y 1, que se calcula entonces generalmente mediante regresiones, si son desenlaces dicotómicos, entonces regresiones logísticas, y posteriormente una ponderación que lo que nos va a decir es el peso de cada individuo, es decir, cuánto aporta, por decirlo así, cada individuo según las variables que posee. Entonces, el primer paso y crucial es la selección de las variables, idealmente que sean variables de confusión, es decir, que cumplan con esa característica de que se relacionan con la variable de exposición, que se relacionan con la variable de desenlace, pero que no es intermediaria en la cadena causal. Idealmente, este tipo de variables se deben de seleccionar por la literatura y por la opinión de expertos. No se recomienda que yo seleccione las variables de confusión basado en los valores de P que pudiera encontrar en los diferentes modelos. Adicional a las variables de confusión, podríamos seleccionar otras variables, específicamente las variables que están asociadas solamente con el desenlace, y no se deben incluir las variables que están asociadas únicamente con la exposición, ya que esto nos afectaría la varianza. Y es muy importante tener presente el momento de medición o de esas variables, porque debe de ser variables que fueron medidas y que son conocidas antes de que se le dé la exposición al paciente. Entonces, en este caso, si vamos a hablar de tratamiento como exposición, entonces antes de que se le asigne el tratamiento o la intervención de interés. ¿Listo? Entonces, el segundo pasito sería el cálculo del propensity score. Ya sabemos que es una probabilidad, es decir, que va a ser un número entre 0 y 1, que vamos a utilizar todas esas variables de confusión que fueron medidas, y generalmente entonces vamos a hacer esa regresión logística para tener ese valor para cada uno de los individuos, ¿cierto? Entonces, con ese valor que yo tengo de cada uno de los individuos, yo puedo hacer diferentes cosas estadísticamente hablando. Entonces, por ejemplo, pudiéramos hacer un análisis estratificado. Entonces, poner todos esos valores entre 0 y 1 que nos dio el propensity score
y dividirlo por quintiles y definir cómo se comportaron pues los desenlaces según eso. También se podría hacer por emparejamiento, que entonces la idea sería como equiparar dos individuos con propensity score similares, cada uno pues de un grupo diferente de intervención para compararlos, pero por ejemplo en este método se presenta que con bastante frecuencia hay pacientes que no van a tener como otro individuo del otro grupo comparador para hacer ese emparejamiento, entonces posiblemente gran cantidad de individuos se pierdan de la muestra y es una gran limitante, pero también es una opción. Y tenemos el análisis multivariable, en donde el propensity score es utilizada como una covariable del modelo estadístico que se esté calculando. En este caso, nosotros ese propensity score lo vamos a utilizar para hacer el análisis mediante IPW, es decir, que nuestro paso adicional al propensity score va a ser esa asignación de pesos a cada uno de los individuos para hacer esos grupos comparables según las variables de confusión que son conocidas. Entonces, ya vamos al tercer paso, que sería esa ponderación, esa asignación de pesos. Allí entonces vamos a tener la fórmula de 1 sobre el propensity score para aquellos sujetos que tienen la exposición de interés y 1 dividido 1 menos el propensity score para aquellos que no son expuestos. Esto entonces, qué nos va a decir? Que los que van a tener mayores pesos van a ser aquellos individuos raros. ¿Cuáles? ¿O cómo se definirían esos raros, entre comillas? Serían esos individuos expuestos que tenían baja probabilidad de ser expuestos. O los individuos que no son expuestos, que tenían más probabilidad a estar expuestos. Entonces es ahí en donde se ve que esos extremos van a ser los que van a tener mayor representatividad porque en la muestra original son subrepresentados. Esto lo vamos a ver un poco mejor en un ejemplo que les traigo. Entonces, el ejemplo se encuentra en el artículo pues que se anexó a la charla para complementar un poco. Y allí entonces tenemos pues que querían mirar en pacientes adultos que se encontraban en hemodiálisis, comparar en términos de mortalidad la hemodiálisis de duración extendida, entendida por más de 6 horas por sesión, contra la hemodiálisis convencional. Ellos tenían unas bases de datos que poseían pues de un grupo de nefrología y observaron dentro de las características pues de cada grupo en esa tabla 1 que nos muestran todos los artículos que existían diferencias entre el grupo de la intervención, que va a ser representado con la sigla de EHD, en donde este grupo presentaba pacientes que eran más jóvenes, que tenían menos comorbilidades, incluso menos frecuencia de diabetes, que tenían menos tiempo en diálisis y que tenían mayores probabilidades de haber recibido trasplante renal. Entonces, al ver esas diferencias, ellos dijeron, listo, nosotros queremos evaluar el efecto de la hemodiálisis de duración extendida con respecto a la mortalidad, pero de entrada las características basales de nuestros grupos son diferentes. Entonces, para hacer eso comparable, utilizaron y decidieron utilizar el método de IPW. Entonces, ¿qué nos indicaban los autores? Entonces, el paso 1, recordemos la selección de las variables. Entonces, seleccionaron como variables de interés el sexo, la edad, el tiempo en diálisis, si tenían el trasplante renal y la presencia de diabetes. Posterior a ello, entonces, con estas variables, realizaron el cálculo del propensity para cada uno de los individuos, eh, donde realizaron entonces una regresión logística y el desenlace entonces es estar expuesto al tratamiento de hemodiálisis prolongada versus el estándar. Y tercer paso, entonces tienen la ponderación. Ellos, para hacer un poco más sencillo y más entendible el concepto, utilizaron como variable de interés la presencia de diabetes. Solo utilizaron una variable. Pero recuerden
que el propensity score nos permite tener múltiples variables que se consideren a priori por conocimiento para hacer este tipo de ajustes. Este es simplemente como un ejemplo muy didáctico y simple. Entonces, este es nuestro grupo de intervención con la hemodiálisis extendida o prolongada, mientras la convencional. Y en rojo nos muestran entonces una muestra inicial, ¿cierto? Perdón, nos muestran en rojo los que tienen diabetes y el total, pues por cada grupo en la muestra original, que eran 4 sujetos. Entonces, ¿qué vemos de esta muestra original? Vemos que teníamos 4 sujetos en el grupo de hemodiálisis convencional y de esos 4 sujetos, 3 eran diabéticos, mientras que en el grupo de la hemodiálisis prolongada teníamos 4 pacientes en total, pero solamente uno era diabético y 3 no eran diabéticos. Entonces ahí se puede evidenciar que si se lograse documentar alguna diferencia en la mortalidad de estos grupos, adicional pues a la intervención, hay otras variables que podrían estar influenciando ese desenlace. Entonces, en esa ponderación, recordemos entonces la fórmula, tendríamos entonces que para los expuestos, es decir, para este grupo, tendríamos que la probabilidad de que sea diabético, ¿cierto? Y esté asignado a este grupo sería 1 de 4, es decir, un 25%. Y como hace parte de los expuestos, entonces su cálculo para la ponderación sería 1 dividido 0,25, que nos da un total de 4, ¿cierto? Y para que un no diabético sea asignado a este grupo, la probabilidad es de 3/4, o sea, un 75%. El cálculo de la ponderación entonces de estos sujetos sería 1,33 al hacer el cálculo. Para los no expuestos, es decir, los que estaban en el tratamiento convencional, se utiliza la fórmula, recuerden que es 1 dividido 1 menos el propensity score. Entonces aquí vemos que finalmente cuando ya se hizo la ponderación de los grupos, vamos a tener en cada grupo 8 sujetos, ¿cierto? Y de esos 8 sujetos vamos a tener que eh, 4 van a ser no diabéticos y 4 van a ser diabéticos para ambos grupos, porque cada sujeto aportó, por decirlo así, un valor diferente según la covariable de tener diabetes o no. Pero les recuerdo, esto se hace de manera pues como para hacerlo un poco más sencillo, pero en la realidad uno puede utilizar varias covariables para hacer este cálculo, que eso es pues como supremamente importante. Entonces, posterior a que uno hace esa ponderación, la idea sería evaluar el equilibrio de las variables de interés, ¿cierto? Mirar un antes y un después de cómo se distribuyen pues como esas variables. Se considera que es un desequilibrio insignificante. Por lo general se utiliza la diferencia de medias estandarizadas. Si esa diferencia es menor a 0,1 o al 10%, se considera que fue insignificante. Lo ideal es no tener presente los valores de P y es importante pues mirar cómo están las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para conocer un poquito más como el comportamiento. Incluso nos indican en la referencia enviada que se puede hacer uso de la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, pero entonces, ¿qué ocurre? Digamos que listo, eso suena súper bien, entonces ya hicimos la ponderación, están balanceados, ya dijimos que los raros son los que van a valer más, por decirlo así, van a representar más sujetos, ¿cierto? Pero hay ocasiones en las cuales podríamos tener sujetos que están muy en los extremos y entonces eso nos puede inflar aún más la varianza y ampliar aún más el intervalo de confianza de manera desproporcionada. Entonces, ¿estos cuáles serían? Aquellos expuestos
que tienen un propensity score muy cercano a cero, ¿cierto? Y aquellos no expuestos con un propensity score muy cercano a uno. Entonces, allí, ¿qué tendríamos o qué nos sugieren los autores? Nos mencionan el uso de los pesos estandarizados para evitar pues como esa inflación que se podría presentar por esos pesos extremos, en donde el numerador va a corresponder a la exposición real del sujeto y el denominador sería el propensity score que se calculó, ¿cierto? Otra de las medidas que ellos mencionan es el truncamiento, que por lo general se suele eliminar el percentil 1 y percentil 99, que serían los más extremos, con la finalidad de mirar cómo se comporta pues esto. Entonces, aquí viene algo muy importante y es que para que se hable de causalidad se debe cumplir con ciertas condiciones o supuestos, y estas condiciones o supuestos también se deberían considerar a la hora de desarrollar un IPW. Entonces, el primero de ellos es la intercambiabilidad. En este es muy importante que todos los factores de confusión deben de estar medidos, ¿sí? Esto pues es un poco difícil o poco realista, ya que no es posible medir todos los factores de confusión. Nosotros medimos los conocidos, pero posiblemente se nos pueden quedar pues como algunos por fuera. Y solo podríamos controlar lo que conocemos y lo que estamos midiendo, ¿cierto? Otra condición importante es la positividad, es decir, que todos los individuos deben de tener la probabilidad pues de desarrollar la exposición que se esté estudiando, y la consistencia, en la cual es muy importante que la exposición esté muy bien definida y estandarizada para poder pues generar y poder hablar de causalidad. Entonces, este método estadístico nos va a traer ventajas y limitaciones. La ventaja principal es que sí nos permite reducir la confusión, nos permite hacer ese equilibrio de las variables confusoras conocidas entre los diferentes grupos, ¿cierto? Nos va a permitir generar una pseudopoblación. Esa conservación de esa pseudopoblación es importante porque, a diferencia de otros métodos que utilizan el propensity score, sí se conserva el número de participantes inicial, es decir, no es, por ejemplo, como en el emparejamiento, que si yo no tengo un individuo con un propensity score similar, entonces no lo puedo incluir en el análisis. En este caso, todos son incluidos. Y es muy útil porque tiene diversas aplicabilidades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que se podría asumir como exposición el tratamiento, ¿cierto? Que es lo más habitual y es lo que hemos estado conversando hoy en el ejemplo de hoy. Se hablaba de esa exposición como el tratamiento a la hemodiálisis extendida, pero también puede ser utilizada, por ejemplo, para mirar si la probabilidad de una adecuada adherencia o de pérdida de datos o de pérdida de seguimiento, que incluso es un uso que se le puede dar al IPW en estudios clínicos. Y allí pues tendríamos que tener muy presente que una de las limitaciones podría ser que si hay muchos pesos extremos, eso nos puede llegar a distorsionar los resultados, pero ante el hallazgo de esos pesos extremos, se podría pues como ir un paso más allá y buscar la causa de esos pesos y mirar si es que de pronto en las variables que se incluyeron nos faltó alguna adicional, y empezar pues como a profundizar un poco más en esa cuestión. Y pues la limitación más importante va a ser que solamente nos va a permitir controlar las variables de confusión que son conocidas, ¿cierto? Y allí las que fueron medidas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa medición, vamos a depender mucho de la calidad de esa medición y vamos a depender mucho
de la cantidad de datos faltantes que se pudieran encontrar, en especial en los estudios que son retrospectivos. Entonces son como aspectos a tener en cuenta en cuanto a este método como tal. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, ya teniendo en cuenta el pasito a pasito para desarrollar este método, vamos a hablar en este momento del estado actual de este método, pero asociado con la exposición de tratamiento. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros aquí, por ejemplo, hablamos y nuestro ejemplo fue de solo dos intervenciones, hemodiálisis prolongada versus la hemodiálisis normal, ¿cierto? Pero ahora se está dando uso de este tipo de método estadístico para estudios que tienen más de dos intervenciones. Entonces, esto es algo pues novedoso y es algo que trae consigo también nuevos retos, en donde uno de los más importantes es el supuesto de positividad, en donde como hay más opciones de tratamiento, entonces podría disminuirse esa probabilidad de que se cumpla este supuesto al aumentar esas categorías, ¿cierto? Y adicional a eso, también entonces va a ser fundamental que cuando se tienen más de dos intervenciones sea muy claro y muy específico de por qué se elige el tratamiento de referencia, qué lo hace el tratamiento de referencia y como ese tipo de cuestiones que se deben de tener en cuenta. Entonces, para mirar un poquito el estado actual, les traigo esta revisión sistemática publicada ahorita en junio del 2024 en la revista de Epidemiología Clínica, en donde nos hablan un poco sobre el uso y el reporte de este método, pero cuando se utilizan tratamientos de múltiples categorías, es decir, más de dos intervenciones. Entonces, para el desarrollo de esta revisión sistemática, incluyeron artículos entre 2011 y 2021 con la restricción únicamente de idioma, que solamente pues revisaron artículos en inglés, que tenían muy presente que les interesaban eran aquellos que tenían más de dos intervenciones y entonces hicieron pues un tamizaje primario y secundario. En la búsqueda encontraron 5.660 artículos y de esto, luego pues de la realización de los tamizajes, se seleccionaron 106 artículos. Esos 106 artículos tenía pues más de 15 campos médicos diferentes, pero los principales era cardiología con 35 estudios, nefrología con 32 estudios y gastroenterología con 9 estudios. Entonces ellos qué querían mirar, querían ver cómo lo estaban utilizando y cómo lo estaban reportando. Entonces miraron diferentes características y extrajeron pues como esos datos de los estudios seleccionados en donde miraban que se cumpliera pues como con una descripción de las generalidades, la pregunta de investigación, como para comprender un poco más. Miraban si los artículos hacían mención y análisis de los supuestos que se utilizaron pues para la construcción de estos propensities y posteriormente esta ponderación y solamente el 15,1% de los artículos incluidos hicieron mención de esto. En cuanto a la selección de variables, el 85% mencionaba cuáles fueron las variables seleccionadas, pero solo el 26% habló de el modo de selección de las mismas y en esto solamente un 10% hizo uso de los DAX. Y en cuanto a los datos faltantes, solamente el 34% de los estudios incluidos hacen mención del manejo. En cuanto a la evaluación del equilibrio de covariables, tan solo se evidenció que esto lo realizaran en un 24,5% y en cuanto a las buenas prácticas en investigación, solamente 7,6% tenían un registro de los protocolos de esos artículos originales que se estaban publicando. Entonces ellos nos hacen pues como este gráfico en donde mencionan algunos de los aspectos que ya les mencioné
Y pues aquí estamos que cumplen el 0% de los artículos, aquí el 100% de los artículos, y vemos cómo es realmente pues muy distal de ese 100% cada uno de estos apartados. Entonces, ellos concluyen pues que el reporte de este tipo de métodos realmente se está realizando de manera subóptima y son muy conscientes de que esto es debido también a que no se cuenta pues como con un estándar de publicación de este tipo de metodologías, ¿cierto? Entonces ellos muy preocupados por eso sugieren en ese artículo cómo se debería de hacer ese reporte cuando se hace este uso de este método estadístico. Entonces, de manera general, esto aplicaría tanto para aquellos estudios en los que incluyeron dos o más intervenciones, no habría pues como mucha diferencia. Lo primero es entonces en cuanto al diseño, que sea una pregunta de investigación clara, que tengan muy claro cuál va a ser la medida de asociación por la cual van a expresar pues como todo esto. Idealmente se tenga el registro del protocolo para evitar ese sesgo de publicación que disminuiría bastante pues como con esto. Muy importante que se justifique por qué se prefiere este método estadístico y no otro método estadístico para el control de la confusión como los que mencionamos al inicio de la charla. Y también hacer mención explícita de la cantidad de las intervenciones que se están estudiando, la justificación de cada una de ellas y especial énfasis en la justificación de cuál es el estándar para hacer las comparaciones, ¿cierto? Entonces, nos hacen pues la sugerencia también de que los supuestos deberían ser muy explícitos, deberían estar siempre fundamentados en el conocimiento, en la literatura, en el experto, ¿cierto? Que conoce el fenómeno clínico y que estos deben de estar muy alineados con la pregunta de investigación que debe ser plausible y demás. Y en esto nos hacen muchísimo énfasis y es en la selección de las variables que se utilizan para realizar el cálculo del propensity. Entonces son muy enfáticos en que debe ser basadas en el conocimiento, no en el valor de P. Y para ello, entonces, nos mencionan que son de gran utilidad los gráficos acíclicos dirigidos, ¿cierto? Que nos dan pues como un panorama general de cómo se comporta esta condición, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces pues tenemos en mente que es algo muy sencillo, pero en ocasiones son constructos cada vez más complejos que incluyen más y más variables, entonces el hacer ese tipo de gráficos nos van a ayudar a determinar con mayor claridad esas variables confusoras que cumplan esas características mencionadas pues previamente. Y en cuanto al análisis, entonces indican que es muy importante que se haga explícito cómo se hizo el manejo de los datos faltantes, si utilizaron los pesos brutos, por decirlo así, o los estandarizados, si en algún momento tuvieron que hacer truncamiento, recorte para el manejo de los pesos extremos, entonces decir cuántos fueron, cuáles fueron esos valores, idealmente mostrar pues como los dos resultados con y sin el truncamiento. Son muy enfáticos también en que se debería de hacer una evaluación del balance de las covariables del antes y del después de la ponderación y determinar pues si se requieren ajustes adicionales, cómo los hicieron y demás. Y adicionalmente mencionan que sería de mucha utilidad que en los anexos los autores compartan un poco sobre cómo fueron las distribuciones de los propensity score que encontraron pues en sus muestras. Ya finalmente entonces, para concluir, tenemos que el IPW se puede utilizar para ajustar la confusión en estudios observacionales, pero tener muy presente que van a ser las variables confusoras conocidas las que nos va a lograr controlar este método. Vamos a tener muy en cuenta que para el cálculo del propensity score es muy importante
considerar que las variables a seleccionar van a ser características basales de los pacientes, es decir, el momento cero, es decir, características antes de que se les haya asignado la intervención de interés, en el caso pues de que estemos hablando del IPW para tratamientos o para intervenciones. Se considera que se debe de evaluar el equilibrio, ¿sí?, que hay entre los grupos antes y después de la ponderación para ver qué tan comparables eran al inicio nuestros grupos y cómo quedan después de utilizar este método estadístico. Es importante tener muy presente que pueden haber pesos extremos, que se debe de buscar la causa de estos pesos y en caso tal, entonces utilizar métodos adicionales como la estandarización de los pesos o el truncamiento y especificarlo claramente en el artículo para que el lector tenga pues claridad de ello. Y es un método muy útil tanto para evaluar dos o más intervenciones como para evaluar otro tipo de exposiciones. El reporte, entonces, ya se está viendo que se requiere pues estandarizar un poco más en donde se haga mención de cómo se hizo esa selección de variables que es fundamental, cómo se hizo el manejo de datos faltantes, cómo se hizo el manejo de los pesos extremos y la principal limitación es que nos va a permitir estabilizar o equiparar los grupos, pero solamente por esas variables de confusión que son conocidas y va a funcionar si esas variables fueron medidas adecuadamente, lo cual a veces es un poco un reto al momento de hacer estudios retrospectivos. Entonces, esto es lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo muy atenta a comentarios, dudas y demás. Muchas gracias, Laura. Excelente presentación. Para los compañeros asistentes, por favor, van levantando la mano para asignarles sus preguntas, el orden de las preguntas. Mientras se animan, Laura, cuéntanos, por favor, en un minuto, cuál es la pregunta de investigación de tu tesis y cómo y por qué este método se aplica en el desarrollo de tu investigación. Bueno, profe, la pregunta de investigación es entonces, bueno, nosotros queremos en un grupo de pacientes que se encuentran en trasplante de médula ósea que desarrollan neutropenia febril, queremos saber el efecto que hay entre mantener la antibiótico terapia empírica hasta después de la recuperación de neutrófilos o suspenderla de manera temprana porque a nivel mundial pues existen como esas dos corrientes y dos recomendaciones. Y esto compararlo en términos de falla terapéutica que es entendida como o la recurrencia de fiebre o el requerimiento de UCI o mortalidad, lo que ocurra primero. Entonces, para establecer bien esa comparación de si doy antibiótico terapia de amplio espectro por un tiempo prolongado versus corto, mirar el efecto como tal, se va a hacer uso de este método para lograr como equiparar esas variables de confusión y poder establecer el efecto de esta intervención específicamente. Ok, muchas gracias, Laura. El doctor Atencia levantó la mano y el doctor Daniel Camilo. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Laura, felicitaciones, muy pedagógico, se entendió mucho lo que dijiste, te felicito por una charla muy clara y muy organizada. Eh, Esos supuestos que todos estos locos de la teoría causal de positividad, intercambiabilidad, consistencia, son supuestos que cuando uno escucha o lee, se le parecen mucho a los supuestos o a los postulados de Sir Arthur Bradford Hill y a veces se parecen mucho a los que alguna vez leyó uno de David Hume sobre qué condiciones hay para decir que algo es causal. Y en medicina, como vos sabes, es difícil establecer que algo es causal, eso es lo más difícil. Y por eso es la tarea del epidemiólogo en cazar sesgos y controlar la confusión. Yo tenía una pregunta respecto a uno de esos supuestos que ahí sale, que es la consistencia,
Yo alguna vez en el libro de Miguel Hernán lo leí más bien como el supuesto SUTVA, como Stable Unit Treatment, como unidad de tratamiento estable, que implica que el tratamiento es más o menos similar. En este caso tuyo, de tu investigación, me gustaría aterrizar más la pregunta, el caso de tu investigación, tenemos un paciente que llega con neutropenia y le ponen ciprofloxacina, otros le ponen Viptazo, otros le ponen meropenem, otro porque esté colonizado por ble le ponen ceftazidima Vivactam. ¿Cómo ves el cumplimiento de este supuesto? Ya no desde lo metodológico, sino vos como investigadora, como conocedora del tema, y si lo podríamos considerar si hay diferencias irrelevantes, en variaciones irrelevantes del tratamiento. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Bueno, doctor, muchas gracias por la intervención. Realmente ese supuesto de consistencia nos está generando pues como dolor de cabeza, por decirlo así, porque somos conscientes de que puede existir variabilidad en este tratamiento empírico que se les brinda a los pacientes, que nos da un poco de tranquilidad. Nos da un poco de tranquilidad es que al ser pacientes que están en un protocolo de trasplante de médula ósea, por lo general, se tiene que son procesos muy estandarizados, ¿cierto? ¿Qué vemos que podría ocurrir? Podría ocurrir, por ejemplo, que a algunos se les dé monoterapia con meropenem, a otros se les adicione vancomicina y demás, ¿cierto? Pero se podría decir que todos, a pesar de esos cambios y de que cambiaría mucho como el espectro que se cubre con cada tipo de antibióticos, todos cumplen con la característica de ser de amplio espectro, todos cumplen con la característica de que inician pues de manera rápida y nos da tranquilidad que el personal pues que maneja este tipo de pacientes suele ser pues como muy especializado en este tipo de condiciones y en este tipo de complicaciones, ya que la neutropenia febril se presenta en los trasplantados en más del 90% y se va a generar en ese proceso de protocolo de trasplante en el cual el paciente está en la unidad de trasplante con aislamientos y demás y manejado por un equipo que está altamente especializado para ello. Pero ese supuesto de consistencia sabemos que va a ser una de las limitantes del estudio. Ok, Daniel Camilo. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días, Laura. Laura, también muy buena tu presentación, muy clara, muy bien explicada. Y también iba como en la misma medida que de Carlos sobre el supuesto de consistencia, ¿cierto? En el contexto de tu trabajo. Pero bueno, para no quedarnos en ese punto, en estos días vimos también dentro del curso de ensayos clínicos, aquí está el doctor Jorge Donado, ¿sí? El análisis por protocolo ajustado. Qué bueno si pudieras también contarle al público cómo se usa al inverso de la probabilidad de asignación a un tratamiento en ese contexto de los ensayos clínicos. Y si en tu estudio tú hicieras el ensayo clínico mantener terapia versus tiempo corto, ¿cómo se aplicarían los IPW en ese contexto cuando el pronóstico cambia una vez las exposiciones han sido asignadas? ¿Podrías de pronto amplificar cómo sería la implementación de los IPW en ese contexto? Bueno, claro que sí, profe. Bueno, entonces en esta charla, pues digamos, como estamos hablando de estudios observacionales, nos basamos más en utilizar el IPW para la asignación de un tratamiento. Sin embargo, este método estadístico es muy utilizado en otros escenarios, como es en los ensayos clínicos. Ahí nos va a permitir entonces mirar como exposición, si esa exposición entre comillas, por ejemplo, la adherencia o la censura de los pacientes. Allí, ¿qué cambiaría? Allí lo que cambiaría es la selección de las variables que se van a tener en cuenta. Entonces, el pensar qué variables van a interferir con que mi sujeto o X sujeto sea adherente a la intervención a la que fue asignado, ¿cierto?
Entonces, este tipo de métodos nos va a permitir, por ejemplo, hacer ese análisis por protocolo, ¿cierto? Pero ajustado, es decir, que no solamente voy a incluir aquellos pacientes que cumplieron el 100% pues de las actividades, de la adherencia, del seguimiento que se propuso en el protocolo de investigación, sino que también para aquellos que, por ejemplo, no fueron adherentes, se puede calcular con la finalidad de integrarlos a ese análisis por protocolo ajustado y determinar cómo se comporta la intervención que se esté estudiando. Entonces, es un método pues de gran utilidad. Laura, muchas gracias. Laura, una pregunta adicional es, eh, porque aquí nos explicaste del método, ¿cierto? ¿Cómo pudieras ampliar un poquito ese concepto de la pseudopoblación, como cuando lo conversamos dentro de las clases sobre ese concepto del que hubiera pasado sí? ¿Cierto? En lo último que mencionabas, se vinculan a los que no fueron adherentes, ¿cierto? Ahí hay un que hubiera pasado sí. O cuando mostraste el artículo que referenciaste para esta charla, ¿sí? Cuando en un grupo solamente hay un diabetes, pero luego ese con la ponderación termina representando a 4, mientras que en el otro grupo, como habían 3 pacientes con diabetes, cada uno de ellos ya representan solamente pues a ellos mismos, ¿sí? Ese concepto de la pseudopoblación, ¿cómo pudieras también ampliarlo y explicarlo sobre ese concepto del que hubiera pasado? Sí, porque también es bueno aclarar que una cosa es el método, ¿cierto? Cómo se calculan los IPW, pero también como subirle de nivel a lo epistemológico, Fabián, ¿cierto? Desde ese enfoque contrafactual o desenlaces potenciales. ¿Cómo pudieras, desde lo que has podido aprender, que lo has hecho muy bien, ese concepto de la pseudopoblación? Bueno, entonces ese concepto de la pseudopoblación, y digamos que ahí ya entramos un poquito en camisa de 11 horas porque la idea es saber qué hubiera pasado si todos hubieran sido, por ejemplo, en un ensayo clínico, si todos hubieran sido adherentes o en el contexto de la intervención, que es como lo veo pues para mi trabajo de grados, es qué hubiera pasado si todos hubieran recibido antibiótico-terapia empírica por tiempo prolongado o qué hubiera pasado si la hubieran recibido por menor tiempo. Allí la idea es intentar aproximarse o intentar conocer ese contrafactual que idealmente sería el mismo sujeto comparado contra sí mismo, pero que la única diferencia sea la intervención o la exposición que se le esté estudiando de interés. Entonces, es ahí donde empieza pues como esa importancia. En el caso del IPW se genera esa pseudopoblación para intentar que sean comparables, ¿cierto? Para intentar eh, balancear estas variables de confusión y saber de cierta manera el efecto de la intervención sin yo tener al mismo sujeto comparándose contra sí mismo con la única diferencia de la intervención. No sé si soy clara. No, muy bien, Laura. Yo sé que es algo muy, muy complejo, pero es básicamente como para ver cómo lo vienes reflexionando, pero está muy bien. Muchas gracias. Esa es filosofía con sangre. Sí, Yo sí, quería sí, Fabián. aprovechar, Muy qué bien, pena dale. pues meter la cuchara, pero me parece bonito aprovechar algo que acaba de mencionar Daniel y también aprovechar que está Jorge. Quizás no sea directamente del tema, pero me llama la atención. A ver, en el experimento clínico, esa idea de tratar de estimar con exactitud el efecto del tratamiento, ya lo he mencionado, es problemático en la diferenciación que hacemos entre análisis por intención de tratamiento y análisis por protocolo. Pero me parece mucho más eficiente, es decir, claramente
cualquier sistema de ponderación, y el EPW también tiene mucho que ver acá, pero me parece mucho más eficiente, no sé qué tanta experiencia hay en el medio, mucho más eficiente utilizar el análisis de variables instrumentales, porque es que la aleatorización es una variable instrumental perfecta, es una variable instrumental perfecta. Uno no espera que el paciente se mejore porque le tocó la cara o porque le tocó sello, pero sí espera que la aleatorización, que es la que lleva a la exposición real del tratamiento, cumpla la función de ser variable instrumental porque el tratamiento es el que debe servir. Entonces, un análisis por protocolo ajustado, un análisis por protocolo entre comillas, eh, digamos, ¿cuál sería la mejor palabra? Sí, ajustado, probablemente sea más eficiente obtenerlo con base en un análisis de variable instrumental, siendo la aleatorización la variable instrumental. Y creería yo que eso da como más, es decir, pareciera ser un estimador más exacto realmente de la eficacia del tratamiento. No sé que hayan trabajado como eso, variables instrumentales en vez de IPW para hacer análisis por protocolo ajustado. No funciona. ¿Daniel quiere Va comentar? bien, sí, yo creo que pues lo que tú dices en términos de eficiencia es una única variable y se soluciona ahí, digamos, un poco como el problema. Lo del IPW para la adherencia yo lo veo como muy útil y es por lo siguiente. Muchos reportes han mostrado que la adherencia dentro de cada brazo del estudio, ¿sí? Puede ser, digamos, un producto de distintos procesos o de distintas condiciones. Y generalmente la forma de validar esa evidencia es, por ejemplo, evaluando la asociación, ¿cierto? En términos, no sé, de un OR o cualquier otra medida entre ser adherente o no en cada brazo en función de las características clínicas, ¿sí? Y lo que se ha evidenciado es que esos procesos de adherencia en cada brazo pueden ser diferentes. Entonces allí yo creería que el IPW puede aportar mucha más información porque estaría contemplando esa probabilidad de ser adherente dentro de cada brazo, considerando características que están relacionadas con esa adherencia. Ahí el reto metodológico, y como tú lo dices, más eficiente, claro, el reto metodológico es que pues, se planean los ensayos clínicos pensando en las intervenciones y pensando en garantizar todo el proceso para que el pronóstico entre los grupos no cambie, desde la asignación, desde el ocultamiento, el cegamiento, etcétera, pero no pensamos en el tema de la herencia o en el problema de la herencia, porque no necesariamente factores pronóstico, o sea, los relacionados con el desenlace, serán las mismas variables relacionadas con la herencia. Y si no le pensamos a cuáles son esos procesos dentro de cada brazo que puede afectar la herencia, probablemente el ajuste por el IPW va a estar muy limitado y en eso tendría razón con relación a a la eficiencia. No sé, se vendrán tal vez a futuro, Fabián, ¿cierto? Ya que se van conociendo mucho más estos métodos, ya que se va conociendo mucho más la implementación de los diagramas acíclicos, mucho más allá de una simple herramienta, porque ahí hay conocimiento experto, ¿cierto? Para poder dibujarlo. Tal vez más adelante se podrá ver en términos, entre comillas, de competencia un método y otro, ¿sí? Em, entonces, no, habría que estarle pensando, ¿cierto? Al planear el ensayo clínico, pensar en esos distintos problemas que se pueden presentar, adherencia, la censura, las pérdidas de seguimiento, y usar estos métodos. ¿Qué es lo que se ha visto que se sugiere? Pues el investigador se casará con un enfoque, ¿cierto? Con un método para discutir sus hallazgos principales, pero coge mucha importancia lo que llamamos los análisis de sensibilidad, ¿cierto? Evaluar robustez con un método, con otro, con ITT, con análisis por protocolo tradicional, con variables instrumentales, ¿sí? Y evaluar robustez de los hallazgos. No una única, digamos, estimación del verdadero efecto que queremos alcanzar. Por ahí, Lina está levantando la mano si quiere complementar también. Sí, Lina, qué bueno escucharte, Lina, adelante. ¿Cómo están? No, primero, felicitaciones, muy buena la presentación. Y era muy buena la presentación. Solo dos cositas. Una es una pregunta que tengo como para el grupo, es porque siento que el Propensity Score ha entrado para dar esa solución a esos estudios que no son randomizados
y creo que a veces la gente abusa mucho pensando que, bueno, esto me reemplaza la randomización. Es solo como, ¿ustedes qué piensan? Porque lo veo que aquí lo usan mucho. O sea, cogen cualquier base de datos del hospital y aquí le hacemos un propensity score y ya tenemos como un quasi estudio. Entonces, es como la pregunta de ustedes, ¿qué piensan? Si eso es bien o qué. Y lo segundo es que actualmente hay con respecto a lo que estaban hablando de todos esos eventos post-randomización, adherencia, que se perdieron, que cambiaron de terapia. Ahora hay unas nuevas guías que se llaman ESTIMA, porque se dice que ya utilizar para un clinical trae solo intention to treat o por protocolo, es como algo que, o sea, como que uno ya tiene que pensar más en eso, o sea, ¿qué pasa si el paciente no se adherió? O sea, de todos esos eventos post-randomización que pueden afectar el desenlace, esa relación entre el efecto y el tratamiento y el desenlace. Entonces, como que si ustedes les interesa, yo les puedo mandar como referencias, porque ahorita eso está muy como de qué es lo que llegó, que ya por favor, para un clinical trial no solo piensen por protocolo, sino que piensen también en los estimados. Era eso, y felicitaciones, es muy buena la presentación. Muy bien, Lina, Bueno, profe, muchísimas pues gracias. Laura, ¿tú qué dices? ¿Nos quedamos? gracias. Bueno, digamos que rápidamente con respecto a esa tendencia de que a todos se le aplica pues el propensity score y que se sienta que así se solucionó la aleatorización, toca pues ser muy cauteloso porque allí es de suma importancia tener y considerar cuáles fueron las variables que se utilizaron para esa medición y que esas variables estén bien medidas y que esas variables se hayan seleccionado de manera exhaustiva, de manera clara, como variable de confusión. Entonces, fácilmente se podría caer que si hay un sesgo de medición y demás de estas variables, si hay muchos datos faltantes y demás, podría intentar controlar esto, pero no se podría equiparar completamente a la aleatorización, que es así, si es una población grande, nos daría pues como esa ventaja de control y adicional que en el propensity pues estamos teniendo en cuenta solamente variables conocidas, las desconocidas no las tenemos en cuenta. Súper. Muy bien, Laura. Muchas gracias a todos. Nos excusan que nos pasamos 3 minutos, pero creo que valió la pena. Felicidades y nos vemos la próxima semana.